Continuamos con TVP, aplicaciones e innovaciones. Le damos la bienvenida a la ingeniera Mariana Sánchez, directora de Asistencia Tecnológica y directora del Centro de Carnes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, hoy les voy a hablar de texturizados de proteínas vegetales, cuáles son sus aplicaciones, tendencias y desafíos. Cuando hablamos de texturización, estamos hablando de aquel proceso que nos permite crear una estructura tridimensional a partir de una proteína o de un blend de proteínas y almidones, ¿no? Para crear una nueva estructura que me va a permitir sustituir en forma parcial o total proteínas o lípidos, por ejemplo, en alimentos tradicionales. Es una técnica donde uno aplica energía, ¿no? A partir de generar fricción, se genera calor, aumento de presión, y por un cambio de presiones, esa estructura, esos ingredientes que yo estoy introduciendo en mi extrusora, ¿no? Al salir de la extrusora me generan una estructura, ¿no? Que está organizada, que tiene determinadas propiedades estructurales. Eso es lo que se denomina normalmente texturizado desde el punto de vista de los cambios que ocurren en el ingrediente, ¿no? O en la proteína o en el almidón. Lo que vamos a tener es, en el caso de las proteínas, primero una desnaturalización, es decir, un cambio en esa estructura. Si tenemos una estructura globular, como son las proteínas vegetales, esas estructuras nativas globulares se van a desdoblar y luego esas cadenas desdobladas se van a reorganizar y orientar para darnos una estructura tridimensional. Además de esos cambios que ocurren a nivel textura, ocurren otros cambios, como por ejemplo desactivo enzimas. Entonces, al desactivar enzimas puedo mejorar la vida útil, ¿no? Reduzco la carga microbiana, hago que el producto sea más estable. Se van a dar cambios en la coloración. Posiblemente una de las reacciones que se da sea Maillard, ¿no? Esa reacción que se da entre proteínas y azúcares, y al haber Maillard va a haber un amarronamiento, y también como consecuencia del Maillard, ¿no? Hay una pérdida de antinutrientes. Recuerden que el aminoácido más afectado es la lisina, entonces, bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La texturización se puede dar por distintos procesos o sistemas tecnológicos. En lo que vamos a hablar hoy o lo que vamos a poner el foco es la extrusión, que es el proceso más común, ¿no? En la extrusión sabemos que puede haber extrusión por vía seca o por vía húmeda. Vía seca, ¿no? Nos dan esos texturizados que más frecuentemente presentes en el mercado. Ahora, eso texturizado, esa proteína vegetal texturizada, ¿qué aplicaciones le voy a dar? O sea, ¿dónde la voy a utilizar? Posiblemente la aplicación más común y más extendida sea la de los productos cárnicos extendidos. Los productos cárnicos donde sustituyo una fracción de carne por una fracción de proteína más la cantidad de agua que necesita para hidratarse. ¿Para qué se hace esto? Bueno, la realidad es que esto se hace para abaratar, ¿no? Es mucho más económico eh, la proteína vegetal hidratada que la proporción de carne que reemplacé. Entonces, cuando yo agrego un texturizado vegetal hidratado, ¿no? Lo que voy a estar haciendo es economizar. También hay otra categoría de productos que están tomando auge, son los productos híbridos. Los productos híbridos o los blend es donde tengo una proteína de dos orígenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, proteínas cárnica o vegetal o celulares y vegetales, ¿no? Estos productos que hemos visto a base de carne celular o de carne cultivada, bueno, el componente mayoritario es una proteína vegetal texturizada. Después la otra aplicación que está ganando terreno son los análogos cárnicos, es decir, productos elaborados en base a proteína vegetal que buscan emular productos tradicionales elaborados con proteína animal. Bien, eso es una categoría que desde el 2020 viene creciendo, ¿no? Y bueno, vemos medallones, rebozados, ¿no? Los simil nuggets, también encontramos
productos que sustituyen al atún o al pescado, ¿no? Es una categoría que crece, que está creciendo. La otra gran aplicación que tenemos son las barras de cereal, ¿no? Porque toda esta tendencia de barras de cereal proteicas, bueno, el agregar una proteína vegetal texturizada me permite mejorar el contenido proteico de la barra. Utilizadas como rebozadores, es decir, crocantes sobre un producto, como crocantes, como toppings crocantes, ¿no? Por ejemplo, un crocante para un helado, para un yogur, para una ensalada, para snackeo, ¿no? O sea, inclusiones dentro de otros productos donde lo que yo estoy buscando es un cambio de textura o un contraste de texturas, ¿no? Un yogur con un topping, ¿bien? Por ahí se ven también varias aplicaciones. El uso como suplementos dietarios, algunos análogos lácteos y obviamente en panificados. En todas estas categorías se ve el uso de los texturizados vegetales. Entonces, visto de otra manera, ¿no? Lo que podemos pensar es que los vemos en forma seca para dar crocancia o los vamos a ver hidratados para dar texturas que tienen alguna humedad o jugosidad. Y en esa segunda rama, ¿no? de aplicación, a su vez podemos encontrar productos que van a estar productos crudos que van a necesitar ser cocinados o productos ready to eat, ¿no? Es decir, que el texturizado va a soportar un proceso en planta de cocción, de manera que el cliente o el consumidor solo va a tener que calentarlo, ¿bien? Este es un trabajo bajado de Mintel donde se relevó en qué productos estaban usando los TBP y como verán, en todo lo que es sustitución de carnes es la categoría ¿no? más abundantes. Y después, bueno, como les decía, en snack, en sopas, en cereales para desayunos, ¿no? Como saborizante o crocante, acompañando otras texturas. Ahora, ¿qué debemos considerar cuando queremos usar un TBP o elegir un TBP, ¿no? Bueno, ¿cuál es la aplicación? No sé, si yo quiero, alguien viene y me dice, quiero comprar TBP, yo le voy a preguntar, bueno, ¿en qué lo querés usar? ¿Cuál es la matriz donde vas a incluir este TBP? Si es en un sistema cárnico o un símil cárnico, ¿no? Debemos preguntarnos si se va a consumir tal cual o se va a hidratar, entender cuál es la finalidad, para qué quiero agregar el TBP. Quiero agregar el TBP para economizar, quiero agregar el TBP para mejorar la textura, para mejorar el contenido de proteína, qué requisito de color tengo. No sé, si quiero emular pollo, carne de pollo, posiblemente busque un TBP más blanco. eh, Más clarito, si quiero emular carne vacuna, voy a ir por coloraciones tal vez más rojizas o color caramelo, pensando en la carne cocida, ¿no? Entender cuál es la utilización que se le va a hacer al producto final, qué valor tiene que tener, o sea, aspectos económicos, qué contenido de proteína, qué contenido de humedad, va a haber grasa, quién va a ser el que cómo va a estar esa grasa. Eh, Contenida o retenida, qué requisito de tamaño tengo. No sé, si estoy emulando un medallón de carne, bueno, quiero tal vez que emule un picado de 4 milímetros, o estoy emulando un producto como un chorizo fresco y voy a querer un 10, un 6 milímetros. Bueno, eso es importante, ¿no? Todo eso es importante al momento de seleccionarlo, ¿bien? Y una de las cuestiones que es muy importante y que se hace mucho hincapié al momento de elegir un TBP es cuál es el requisito de hidratación, ¿no? Si ese TBP yo lo voy a utilizar húmedo y cuánta agua va a poder retener, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere para que se incorpore ese agua? ¿Qué textura tiene el producto hidratado final? Y si ese TBP va a ser capaz de sostener o mantener su estructura y su elasticidad en el tiempo, ¿bien? Porque a ver, imaginemos que hidratamos un TBP y después de un tiempo
pierde esa estructura y se convierte en un puré, entonces no va a estar cumpliendo la función para la cual lo seleccioné. ¿Cómo se presentan los texturizados de proteínas vegetal? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, tienen distintos formatos, distintos tamaños o granulometrías. Si yo quiero emular un pedazo de carne, seguramente busque un tamaño más grande. Vienen en distintas coloraciones, con distintas saborizaciones y con distintas combinaciones de proteínas. Puede ser una sola proteína o puede ser un blend de proteínas y además difieren, en algunos casos también son formulados, ¿bien? Además del TBP, de la proteína vegetal, tengo, por ejemplo, el agregado de un almidón o el agregado de algunas sales, ¿no? que van a modificar la estructura. Bueno, acá les muestro algunas de las presentaciones más comunes, ¿no? En forma de gránulo, es decir, emulan a el grano de carne que sale, ¿no? de una picadora, en forma de flake, que son son planos, los chunks, que son esas porciones más grandes que ven en el cuenco del margen derecho, los strips, que son largos, o los flat chunk. En función del producto que yo quiero hacer, voy a elegir cuál es la presentación más adecuada. En forma genérica, los flakes, por ejemplo, se hidratan más rápido. Los flakes pueden ser que me permitan, por ejemplo, para emular atún desmenuzado, ¿no? Entonces, bueno, en función de lo que yo quiero hacer, voy a elegir cuál es el formato que más me conviene. Ahora, las propiedades, las características sensoriales, funcionales, incluso, ¿no? Nutricionales que van a tener estos TBP van a depender, ¿no? del tamaño que tiene, pero a su vez va de la estructura tridimensional, del tamaño de los poros, de la uniformidad de esos poros, de cómo están distribuidos y de cómo es la pared, ¿no? Todo eso me va a estar impactando, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de hidratación y en cuánto es el agua que va a retener, ¿bien? Y esas características van a estar condicionadas por el proceso, ¿no? Por cuánto humedad tenía mi materia prima antes de pasarlo por el extrusor y cuánto me queda al final, ¿no? ¿Por qué temperatura apliqué? ¿Por qué velocidad de tornillo? ¿No? O sea, cuanto más fricción o más temperatura levantemos, ¿no? en la extrusora, va a haber mayor desnaturalización. Cuanto mayor sea la diferencia de presiones entre lo que se genera, la presión que se genera en el interior de la extrusora y la presión que tengo a la salida, ¿no? Mayor va a ser la expansión. Entonces, acá les muestro, ¿no? Unas imágenes de un trabajo donde se compararon, ¿no? Se hicieron grafías, sí, creo que eran 13 TBP, ¿no? Algunos se darán cuenta por las siglas quiénes son, y como verán, todo lo que parecía más o menos lo mismo, ¿no? Cuando los vemos al microscopio, realmente son estructuras muy diferentes, ¿no? En el tamaño, por ejemplo, de los poros, en la distribución que tienen. No, la verdad es que esto es bastante interesante. En estas fotos vemos cómo va cambiando la estructura a medida que aumentamos el contenido del agua. Y lo que vemos que en algún punto, ¿no? Empieza como a colapsarse. Llega un momento que ya esas paredes se vencen. Es interesante, ¿no? Que cuando uno evalúa cuánto es la cantidad de agua que va a poder absorber este TBP, ¿no? Está influenciado mucho por el tamaño del poro. Bien. Y hay algunos estudios que muestran que la velocidad de absorción del agua y de incorporación de ese agua de hidratación va a ser más rápida con paredes más gruesas, pero la cantidad final de agua que puede retener el TPP va a estar vinculado o relacionado con el tamaño de los poros. A tamaño mayor de poro, mayor cantidad de agua puedo incorporar. Bien. Em, Otra de las modificaciones que se hacen en los TBP es la decoloración, ¿no? O sea, se hacen tratamientos para reducir
¿no? El color o para modificar el color. Por ejemplo, acá tenemos un TBP que está tratado con peróxido de hidrógeno. Vamos a ver que acá lo que vemos es que se pone blanco, ¿no? Lo interesante, acá abajo pueden ver cómo es el color del producto post grillado, ¿no? Vemos que hay diferencias sustanciales en los productos que tengo, pero además lo interesante es que además de modificarse el color, hay modificación en la textura, ¿bien? ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque ese peróxido que nosotros estamos agregando va a reaccionar con algunos extremos de algunos aminoácidos y eso hace que se modifique la estructura, se modifiquen esas uniones entre proteínas y eso me impacte directamente en, por ejemplo, en la dureza, ¿no? En este caso la dureza acá fue menor. eh, Me modifique la dureza, la elasticidad, la gomosidad, ¿no? Van a ver que acá hay cambios. En algunos casos, esos cambios no son estadísticamente significativos, ¿no? Como lo que vemos acá, pero, por ejemplo, en la dureza vemos que la diferencia es significativa, en la cohesividad hay una diferencia también significativa, ¿no? Y también hay diferencia en la pérdida por goteo, ¿no? La capacidad de retención de agua que tiene este producto durante la cocción. Vamos a ver que el decolorado, en este caso, perdió menos, ¿no? Que el no tratado. Es decir, que ¿qué quiero apuntar? Que si bien el objetivo del tratamiento que sufrieron estos TBP fue decolorar para modificar, ¿no? Visualmente al producto, también va a haber otros cambios. Bien, o sea que se van a producir otros cambios que me pueden impactar, como por ejemplo veíamos ahí en la textura. Pero a su vez, lo que encontraron en este estudio es que esas modificaciones también afectaban la capacidad de retención de agua. Por ejemplo, hay diferencia en la capacidad de retención, en las propiedades funcionales. Hay diferencia en la capacidad de retención de agua, se ve diferencia en la capacidad de retener aceite, en la capacidad espumante, en la estabilidad de la espuma. O sea, hay otras diferencias. Bien. Cuando hablamos de TBP, de proteína vegetal texturizada, yo les decía, esto normalmente la técnica más común utilizada es la extrusión. Hay dos grandes formas o dos grandes tecnologías. La extrusión en seco, donde obtenemos un TBP que tiene un contenido de humedad menor al 10%, y los TBP húmedos, donde me queda un producto que tiene una humedad mucho más alta. En este caso vemos en la figura A el TBP seco arriba y el TBP húmedo abajo y los TBP hidratados en ambos casos. Van a ver que la estructura que tienen y la apariencia que dan es bastante diferente. En el caso de lo que vemos abajo, que son los extrusados obtenidos por vía húmeda, el equipo tiene, además de la parte de extrusión, a la salida una parte que se llama de alineación, donde se produce un enfriamiento y esas proteínas vegetales se van a alinear, dando esa estructura fibra que vemos en la imagen B. Bueno, otro aspecto que vamos a ver es que los texturizados varían o tienen diferencias en su composición. Hay por ejemplo, en qué materias primas se están usando, ¿no? Lo más frecuente es encontrar de TBP de soja, arveja, garbanzo y de gluten. Bien, el gluten es uno de los TBP más usados posiblemente para hacer análogos cárnicos porque tiene una gomosidad o da una mordida muy similar a la de la carne. Bien. Y también lo que vamos a encontrar en el mercado, que todavía no se ven por acá, por Argentina, son soluciones tecnológicas. Es decir, lo que se va a estar texturizando es un blend de proteínas. Un blend de proteínas que va a estar optimizada en función de su aplicación. Entonces, por ejemplo, se van a combinar una proteína de un cereal con una de la legumbre para alcanzar un score de aminoácidos corregido por digestibilidad igual a 1
o lograr un determinado perfil de textura. Es decir, no tengo que formular yo o diseñar mi alimento combinando proteínas, sino que ya compro un ingrediente donde se hizo ese blend que yo con las características que estoy buscando. Bien. Algunos insights para ver qué es lo que hay en el mercado. Bueno, acá vemos una imagen de un producto que busca emular, ¿no? Una carne feteada, como puede ser una carne de milanesa, ¿no? En este caso, unos strips, que son como unas lonjitas. Acá productos que son ready to eat, ¿bien? Pero que son sin carne. En este caso, un medallón de soja, por acá abajo unas albóndigas y por este lado un filet de salmón, ¿bien? Es decir, hoy los texturizados se usan para una amplia y variada categoría de productos, ¿bien? Después, como les decía, se pueden utilizar para hacer snack. En este caso, son, por un lado, unos son a base de soja y los otros son a base de arveja, en ambos casos para snackear. En este caso, unos híbridos. em, Estos productos que yo les decía que son 50 y 50, donde lo que se hizo fue, se sacó, ¿no? Una parte de carne y se puso una parte de proteínas vegetales. Ustedes me pueden decir, esto es más o menos lo mismo, esto es para abaratar. Sí, en realidad el marketing es otro. En este caso lo que se suele comunicar es que uno mejoró el perfil nutricional, ¿no? Porque al sacar carne, si bien saco proteína, también estoy sacando grasas saturadas y las estoy cambiando, ¿no? Por proteína vegetal o por grasa de origen vegetal que tiene mejor perfil nutricional. Barras de cereal donde la soja se agrega soja o arveja u otras materias primas de origen vegetal, se incorporan no texturizadas, me permiten mejorar bastante el perfil de proteínas o aumentar el contenido de proteínas. Y bueno, no mucho más. Esto es lo que traje hoy para contarles. Espero haberles aportado. Y bueno, nos vemos en la ronda de preguntas. Gracias.